Mi prima me pintó como el villano para sentirme como una víctima. Mi familia está en mi contra. Ahora que su vida está arruinada, se disculpa, pero aún no he terminado. Muy bien. Todo esto empezó en un día completamente normal. Acababa de llegar a casa del trabajo, cogí algunas obras y me estaba preparando para disfrutar de un nuevo espectáculo. Mi teléfono sonó con una notificación y era mi prima, Megan. Ahora bien, Megan y yo no éramos muy cercanos. Hablábamos en eventos familiares, intercambiábamos algún chiste o comentario ocasional, pero eso era todo. Entonces que ella me enviara mensajes ya era un poco extraño. Abrí el mensaje y simplemente decía, necesitamos hablar. Sin contexto, sin seguimiento, solo esas 4 palabras. Se me hizo un nudo en el estómago porque, seamos honestos, un tenemos que hablar nunca es una buena señal. Le respondí algo como, claro, ¿qué pasa? Ella respondió casi de inmediato, siéntate, llámame. En este punto, estaba empezando a sentirme raro con todo el asunto. Marqué su número y ella contestó después del primer timbre. Lo primero que dijo fue, ¿sabes lo que hiciste? Me quedé sentado parpadeando ante la pared. ¿Qué? Finalmente dije. Hice lo que me hiciste en la fiesta. Dijo, con voz temblorosa pero fría. Ahora pienso, ¿qué fiesta? ¿De qué diablos está hablando? Megan, no sé a qué te refieres. ¿Puedes explicarlo? Yo pregunté. Dejó escapar un fuerte suspiro, como si estuviera tratando de mantener la calma. No te hagas el tonto. En la barbacoa del mes pasado me agrediste. Juro que sentí como si el suelo cayera debajo de mí. ¿Qué? Megan, no lo hice. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé. Sabes exactamente lo que estoy diciendo, espetó. Y lo recuerdo todo. Me arrinconaste cerca del garaje cuando todos los demás estaban dentro. No dije nada antes porque tenía miedo, pero ya no me quedaré callado. Me quedé tan atónita que al principio ni siquiera pude responder. Mi mente estaba corriendo, tratando de reconstruir de qué me estaba acusando. Apenas hablé con ella en la barbacoa. Pasé la mayor parte del día haciendo parrilladas con mi hermano Jaque y charlando con mi tío. No me había acercado al garaje y mucho menos acorralado a nadie. Megan, no te hice nada, dije, tratando de mantener la calma, aunque me temblaba la voz. No sé de dónde viene esto, pero no es cierto. Estás mintiendo. Ella dijo, con la voz quebrada, lo recuerdo todo. Oh, Megan, estás equivocada, insistí. No te hice nada. Por favor, piensa en esto por un segundo. Pero ella no estaba escuchando. Ella siguió hablando por encima de mí, diciendo que sabía que era yo, que había estado tratando de procesarlo, pero que ya no podía permanecer en silencio. Cada palabra se sintió como un puñetazo en el estómago. Seguí negándolo, pero fue como gritarle al viento. Ella no me escuchaba y yo no me comunicaba con ella. Finalmente, dijo, Aden, se lo digo a la familia. Ellos merecen saber qué tipo de persona eres. Y luego colgó. Me senté allí, mirando mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban y mi cabeza daba vueltas. Seguí repitiendo la conversación en mi mente, tratando de descubrir de dónde venía. ¿Por qué diría algo así? ¿Qué pudo haberla hecho pensar que había hecho algo tan horrible? Pasé el resto de la noche dando vueltas por mi apartamento, completamente enloquecida. Mi primer instinto fue llamar a mis padres y contarles lo que acababa de pasar, pero me detuve. ¿Y si Megan ya les hubiera dicho? ¿Y si le creyeran? La idea me hizo sentir mal del estómago. La cuestión es que Megan parecía tan convencida, como si realmente creyera que yo le había hecho algo. Eso es lo que más me asustó. No fue solo una acusación aleatoria. Provenía de alguien que parecía estar seguro de tener razón. No dormí mucho esa noche. Seguí revisando mi teléfono, casi esperando que explotara con llamadas o mensajes de familiares exigiendo respuestas. Pero no pasó nada. El silencio era casi peor. Me sentí como si estuviera sentado sobre una bomba de tiempo, esperando a que explotara. Al día siguiente fui a trabajar, pero no podía concentrarme. Mi jefe me preguntó si me sentía bien porque parecía distraído, pero simplemente le hice caso. No quería contarle a nadie lo que estaba pasando. Todavía no. ¿Cómo es posible? Empezar a explicar algo así. Cuando llegué a casa finalmente revisé el chat grupal familiar y allí estaba un largo y emotivo mensaje de Megan diciendo que necesitaba decir su verdad y que ya no podía permanecer callada. No me nombró directamente,
Pero por la forma en que lo dijo era obvio de quién estaba hablando. Mi corazón se hundió. Esto era peor de lo que pensaba. Ya no era solo entre Megan y yo. Ella lo había hecho público y ahora todos en la familia iban a tener sus opiniones sobre lo que sucedió, ya sea que dijera algo o no. Me sentía atrapada, no importaba cuánto lo negara. Siempre habría esa duda sobre mí. Quería creer que todo terminaría, que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Las consecuencias golpearon más rápido de lo que esperaba después del mensaje de Megan en el chat grupal familiar. Todo cambió al principio. Nadie se comunicó conmigo directamente. Lo que hizo que el silencio se sintiera aún peor era como si me hubieran exiliado sin juicio. Unos días después, mi teléfono finalmente sonó. Era mi madre. Casi no respondí porque no estaba lista para lo que sabía que vendría, pero ignorarlo no ayudaría, así que contesté. Oh, Michael. Ella empezó, su voz inusualmente rígida, y Megan nos contó lo que pasó. Mi estómago se revolvió. Oh, mamá, no pasó nada, dije firmemente. Está mintiendo o está confundida. Yo no la toqué, nunca haría algo así. Ella dudó y esa vacilación lo decía todo. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Ella preguntó y pude oír la duda en su tono. No lo sé. Le devolví la frustración arrastrándose por mi voz. Pero te estoy diciendo la verdad, yo no lo hice. Claro que no sabemos qué pensar, dijo con la voz un poco quebrada, así que Megan está molesta y esto es serio. Es exacto, dije, es serio. Por eso tienes que creerme. ¿Me conoces, mamá? Soy tu hijo. ¿Por qué haría algo así? No respondió. En cambio, murmuró algo sobre necesitar tiempo para procesar todo y colgó. Me senté allí sosteniendo mi teléfono, sintiéndome como si me hubieran arrancado el suelo debajo de los pies. Si mi propia madre no podía creerme, ¿qué posibilidades tenía con el resto de la familia? El silencio de todos los demás no duró mucho. Al día siguiente, la madre de mi tía Megan llamó, excepto que no estaba allí para escuchar mi versión. Oh, pedazo de basura asquerosa, siseó tan pronto como respondí. No puedo creer que alguna vez te haya dejado acercarte a mi hija. Tía Lisa, no lo hice. No te atrevas a intentar negarlo. Me interrumpió. Sai te envió. Megan lo recuerda todo y yo le creo. Eres un depredador, Michael. No creas que vas a escabullirte de esto. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Me senté allí aturdido tratando de procesar el odio puro en su voz. Este era mi gente de la familia. Crecí con gente en la que confiaba y ahora me trataban como a una criminal. Pensé que quizá mi hermano Jaque sería diferente. Éramos cercanos. Tenía que saber que no era capaz de algo así, así que lo llamé esperando que me apoyara. Cuando contestó sonaba incómodo. Oye, hombre, dijo, ¿qué pasa? Sal, dime. Respondí, Tenegan está aquí fuera acusándome de agresión y a nadie parece importarle si es verdad o no. Suspiró. Mira. Es complicado. Megan dice una cosa y tú dices otra. No sé qué creer. No sabes qué creer. Le espeté. Jaque, estuviste conmigo en la barbacoa la mayor parte del tiempo. Sabes que no hice nada así. Pero no estuve contigo todo el tiempo, dijo vacilante, y Megan parecía bastante conmocionada cuando se lo contó a todo el mundo. ¿Por qué inventaría algo así? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sí que solo te vas a sentar ahí y dejar que destruya mi vida? Le pregunté y no voy a tomando partido. Dijo, lo que se sintió como la mayor traición de todas. Le colgué el teléfono. Si Han ni siquiera podía defenderme. ¿Cuál era el punto? Durante la semana siguiente, las cosas solo empeoraron. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas, la mayoría de ellas hostiles. Mi tío, que solía invitarme a ver fútbol todos los domingos, me envió un mensaje de texto que decía, «Oh, mierda, ya no eres bienvenido en mi casa». De repente, unos primos con los que no había hablado en años intervinieron y me llamaron con todos los nombres posibles. Lo peor fue la gente que permaneció en silencio. Mis padres no volvieron a acercarse, y tampoco la mayor parte de la familia. Sentí como si todos ya hubieran decidido que yo era culpable. Iba al trabajo todos los días, sintiendo como si tuviera un objetivo en la espalda, aunque nadie allí sabía lo que estaba pasando. Mi jefe me preguntó si estaba bien porque parecía distraído. Pero, ¿qué se suponía que debía decir? En un momento, pensé en comunicarme directamente con Megan. Tal vez si pudiera hablar con ella, podría descubrir por qué estaba haciendo esto. Pero cada vez que levantaba el teléfono, dudaba. ¿Qué diría siquiera? Ella ya había tomado una decisión, al igual que todos los demás. A finales de mes, dejé de intentar defenderme. Era agotador librar una batalla donde nadie siquiera escuchaba. Me alejé de todo el mundo, reuniones familiares, charlas grupales e incluso llamadas telefónicas. Si no me quisieran cerca, está bien, no lo forzaría. Pero el aislamiento fue brutal. Eran personas con las que había crecido, personas con las que pensé que podía contar. Ahora, sentía como si no tuviera a nadie de mi lado. Me decía a mí mismo que no era culpa mía,
Pero eso no hacía que me doliera menos. Por la noche, me acostaba en la cama y repetía las conversaciones una y otra vez en mi cabeza. No podía dejar de preguntarme, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo una acusación destruyó todo? Después de aislarme de mi familia, pensé que las cosas podrían volverse más fáciles. Quiero decir, ¿cuánto peor podría ser cuando ya era la oveja negra a los ojos de todos? Pero la verdad es que el silencio fue casi más difícil de soportar que las acusaciones. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo este vacío donde solía estar mi familia. Al principio, seguía aferrándome a esta pequeña esperanza de que alguien se acercara y dijera, de una forma u otra, creemos que usted o Flam cometieron un error. Pero nadie lo hizo. Quedó claro que si quería superar esto, tendría que descubrir cómo hacerlo por mi cuenta. Entonces me concentré en el trabajo. Dediqué más horas, me ofrecí como voluntario para proyectos adicionales, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Funcionó durante el día, pero las noches fueron más difíciles. Me sentaba en el sofá, hojeaba mi teléfono y me sorprendía abriendo el chat del grupo familiar, aunque sabía que no saldría nada bueno de ello. Era como arrancarse una costra. Sabes que te va a doler, pero no puedes evitarlo. Y por supuesto, seguían charlando como si nada hubiera pasado. Compartirían fotografías de cenas y salidas, todos sonriendo, pasándoselo genial. Era como si ya no existiera. Me decía a mí mismo que no importaba, que no los necesitaba. Pero ver esas fotos me dolió más de lo que quería admitir. Amy, mi novia, fue la única persona que me mantuvo cuerdo durante todo esto. Ella nunca dudó de mí, ni siquiera por un segundo. Una noche, después de pasar una hora despotricando sobre lo injusto que era todo, ella me sentó y me dijo, «No puedes seguir permitiendo que esto controle tu vida. Ya te han quitado suficiente. No les des más». Tenía razón, por supuesto, pero saber algo y hacerlo son dos cosas muy diferentes. Decidí hacer algunos cambios, empezando por mi rutina. Me uní a un gimnasio, no porque quisiera estar musculado ni nada por el estilo, sino porque necesitaba una forma de quemar toda la frustración que llevaba encima. Golpear un saco se sintió mucho mejor que hervir mi ira. Y después de un tiempo, incluso comencé a aclararme un poco la cabeza. También me reconecté con algunos viejos amigos que no había visto en años. Al principio, se sintió extraño acercarse después de tanto tiempo, pero no pareció importarles. Uno de ellos, Ryan, me invitó a tomar una copa y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, me reí. Realmente me reí. Fue un recordatorio de que no todos en mi vida me veían como el villano. Aún así, seguir adelante no fue tan fácil como esperaba. Las acusaciones siempre estuvieron en el fondo de mi mente, como este peso que no podía quitarme de encima. Reproducía conversaciones con Megan, mis padres, ya que me preguntaba si había algo que podría haber dicho o hecho de manera diferente. Era agotador y ninguna cantidad de sesiones de gimnasio o reuniones con amigos podían borrarlo por completo. Una noche, estaba navegando por Instagram cuando encontré una publicación de Megan. Era una foto de ella con algunos. Otros miembros de la familia estaban cenando. Mis padres estaban allí, Jaque estaba allí, incluso mi tía y mi tío. Todos sonreían. Reían. Parecían no tener ninguna preocupación en el mundo. Me senté allí mirando la foto y, por primera vez, no me sentí triste. Me sentí enojado. Enojado porque todos estaban bien mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos. Enojada porque Megan, la persona que empezó todo esto, todavía estaba siendo celebrada mientras yo estaba atrapada afuera. Esa ira fue una llamada de atención. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera seguir adelante, seguía dejando que me controlaran. Cada vez que miraba ese chat grupal o navegaba por las redes sociales, les estaba dando poder sobre mi vida. Entonces decidí parar. Silencié el chat grupal, dejé de seguir a un grupo de familiares en las redes sociales y me concentré en construir una vida que no los incluyera. No fue fácil. Quiero decir, ¿cómo puedes desactivar años de amor y lealtad? Pero tenía que intentarlo. Amy y yo empezamos a hacer planes para el futuro, hablando de mudarnos a una nueva ciudad donde realmente pudiéramos empezar de nuevo. No sabía si realmente lo seguiríamos adelante, pero el simple hecho de tener esa conversación me pareció un progreso. También comencé a escribir un diario, lo cual suena cursi, pero me ayudó. Escribir todo lo que sentía me dio una manera de procesarlo, sin dejar que me comiera viva. Poco a poco, comencé a sentirme yo mismo otra vez. Seguir adelante no fue un camino recto. Algunos días sentía que estaba progresando y otros días sentía que había vuelto al punto de partida. Pero seguí recordándome lo que dijo Amy.
Ya han tomado suficiente. No iba a dejar que aguantaran más. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, finalmente podría dejar todo este lío atrás. Habían pasado meses desde que corté los lazos con la mayor parte de mi familia y estaba empezando a sentir que finalmente estaba encontrando mi equilibrio nuevamente. La vida no era perfecta, pero era estable. Luego, un martes por la tarde azar, recibí una notificación en mi teléfono, una solicitud de mensaje en Facebook. Casi lo ignoré, asumiendo que era spam. Pero cuando miré el nombre, mi corazón dio un vuelco. Era Megan. Mis manos se congelaron por un segundo. No estaba seguro de querer abrirlo. Una parte de mí pensó que simplemente iba a ser más tontería, tal vez un sentimiento de culpa o un intento a medias de darle más vueltas a la historia. La curiosidad se apoderó de mí y la abrí. El mensaje fue breve, demasiado breve considerando todo lo que había sucedido. Necesito disculparme. Cometí un error y lamento todo lo que te hice pasar. Lo leí varias veces, asegurándome de no haberlo entendido mal. Mi primera reacción no fue de alivio ni siquiera de felicidad. Fue ira. Eso fue todo. Después de todo el daño que causó, después de poner a mi familia en mi contra, ¿esto era lo que tenía que decir? No respondí de inmediato. Le mostré el mensaje a Amy esa noche y su reacción reflejó la mía. Ella cree que unas pocas palabras pueden compensar lo que hizo, dijo, cruzándose de brazos. Ella ni siquiera se explicó. ¿Qué clase de disculpa es esa? Ella no estaba equivocada. Aún así, necesitaba saber más. Después de pensarlo durante un par de días, finalmente respondí. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Megan respondió casi al instante. Estuve pensando en todo y me di cuenta de que estaba equivocado. Pensé que era eso porque no podía recordar mucho de esa noche, pero estuve trabajando en algunas cosas y me di cuenta de que había cometido un error. Lamento culparte. Leer eso me hizo hervir la sangre. Ella pensó que era yo. Esa fue su excusa para acusarme de algo tan grave, algo que destrozó por completo mi relación con mi familia. Quería gritarle para hacerla sentir aunque fuera una fracción del dolor que me había causado, pero me contuve. En cambio, respondí. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Perdí a mi familia por tu acusación. Las personas que se suponía que debían confiar en mí me dieron la espalda. Que pidas perdón no borra todo eso. Ella lo leyó, pero no respondió de inmediato. Pasaron las horas y cuando finalmente respondió, su mensaje era débil. Sé que me equivoqué. No pensé que sería tan malo. Realmente lo siento. Eso fue todo. Ninguna responsabilidad real, ningún reconocimiento de la profundidad del daño que había causado. Solo un poco profundo, no pensé que sería tan malo. Le mostré su respuesta a Amy, quien puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se quedarían atascados. Ella no se arrepiente de lo que hizo. Ella dijo. Lamenta cómo la hizo lucir. Ella tenía razón. La disculpa de Megan no fue para hacer las paces. Se trataba de limpiar su conciencia. Quería seguir adelante sin afrontar el desastre que había dejado atrás. Decidí que no iba a dejarla salir del apuro tan fácilmente. Mi último mensaje para ella fue contundente. Aprecio que hayas admitido que te equivocaste, pero esto no es algo que puedas simplemente perdonar y olvidar. Has causado mucho daño y soy yo quien está pagando por ello. Necesito tiempo para decidir qué quiero hacer con esto. Ella no respondió. Simplemente me dejó colgado.